Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo grande para todos desde este lunes pastoral en vivo. Es una alegría poder comunicarme nuevamente con todos ustedes a través de este medio, como lo hacemos todas las semanas. Hoy vamos a hablar acerca de si se puede prevenir el suicidio. Queremos compartir algunos pensamientos sobre este tema, así que déjenme saber dónde están, dónde se encuentran. Quiero enviarles saludos y si tienen preguntas o comentarios los pueden compartir aquí. Sería una alegría saber que están ahí del otro lado. Gracias por su apoyo de cada semana. Tenemos todos los temas archivados en nuestro canal de YouTube. Si los quieren volver a ver o compartir con otras personas o realizar sesiones en grupos, son recursos que están disponibles para todos. Hoy vamos a hablar acerca de si se puede prevenir el suicidio y sería muy interesante compartir sus opiniones, sus preguntas acerca de esto. Así que gracias por su apoyo de cada semana. Saludo a los que están entrando ahora mismo. Es una alegría muy grande y compartir por este medio con gente de tantos lugares, de tantos países que se conectan cada semana a nuestro lunes pastoral en vivo. Así que un saludo grande a cada uno de los que veo que están conectándose ahora mismo. Qué bueno y qué alegría. Hoy quiero hablar acerca de este tema un poquito delicado y muy especial que nos ha impactado fuertemente la semana pasada a raíz de las noticias conocidas respecto del suicidio de un conocido pastor en California, un pastor joven de 30 años que lideraba una iglesia muy grande y que se quitó la vida en circunstancias que ya hemos conocido a través de los medios de comunicación en días pasados. Esto nos llenó de tristeza y dolor porque deja una familia, unos niños pequeños, un ministerio muy fuerte en esta área de California, y es un caso más que se suma a alrededor de una docena de casos de pastores, muchos de ellos pastores prominentes de iglesias grandes en los Estados Unidos y también en algunos países de Latinoamérica. Hemos también sabido y tenemos registro de casos ocurridos en los últimos 5 o 6 años. Este no es todo el problema. Si bien es cierto, cuando uno menciona la situación del el suicidio de un pastor, es algo conmocionante en cierto sentido, pero no es todo el problema, es parte de un problema muchísimo mayor y muchísimo más grande que tiene que ver con las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, que reportan que actualmente se producen 800.000 suicidios cada año. 800.000 suicidios cada año es una cifra, sin lugar a dudas, muy alarmante. Esto daría un promedio de una persona quitándose la vida cada 40 segundos. Una persona cada 40 segundos, así que es un problema realmente muy grande y muchos están hablando de una epidemia, lo que otros llaman las enfermedades de este siglo, ¿verdad? Que tienen que ver con esta situación tan triste que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y todos sabemos de alguna persona, de algún familiar y obviamente de casos más conocidos de personas famosas o en este caso de un clérigo, de un pastor. Yo quisiera en esta mañana con mucho respeto hacer algunas puntualizaciones, compartir algunos pensamientos que lejos de mi intención está fijar posiciones o dar explicaciones teológicas o psicológicas de esta situación, porque notoriamente escapa a mi conocimiento, a mis habilidades hacerlo. Sí, es un tema que nos inquieta mucho desde hace algunos años que estamos hablando de esto. Y una vez más quisiera referir algunos pensamientos acerca de esto. Antes de hacerlo, déjenme saludar a algunos amigos que están entrando ahora: Fabiola, Silvia, Eduardo, a José, Néstor, vamos a ver, Teófilo, Jonathan, Lili, Bishop, Emilio, Carlos, Blanca, Pris. Bueno, un saludo grande, queridos amigos que están ahí conectados. Es una alegría y muchos de ellos son grandes amigos y colegas también a los que admiro y respeto mucho. Con mucha humildad, amigos, quiero compartir algunos pensamientos que han estado en mi mente y en mi corazón durante estos días sobre este tema. En primer lugar, es necesario reconocer
que hay muchas preguntas que no podemos responder. Y a veces las personas se frustran porque vienen al líder, vienen al pastor a traer preguntas profundas que la gente quisiera tener respuestas concretas y específicas. Pero la verdad es que debemos reconocer que hay muchas preguntas que no podemos responder, que va a haber un día, en algún momento, en que sabremos todo, tendremos revelación de todo, o podremos comprender todo y tendremos todas las respuestas. Pero en nuestra comunidad de fe muchas veces tenemos una especie de complejo en el cual pensamos o queremos pensar o queremos dar a entender que sabemos todo y tenemos todas las respuestas para todos los problemas y para todo lo que está sucediendo. Y este complejo, la verdad es que no nos ayuda mucho, no es verdad, y nos mete a veces en muchos problemas. No tenemos todas las respuestas, no sabemos todo, hay muchas cosas que no tenemos la suficiente claridad, hay muchas cosas para las cuales no hemos recibido revelación, y hay muchas cosas que sí las sabemos, que sí están en las Escrituras, y a ellas tenemos que atenernos y a ellas tenemos que fundamentarnos en ellas. Esto me lleva al segundo pensamiento. Al tener esta presión que nosotros mismos nos ponemos de poder responder a todo y tener respuesta para todos y saber todo, muchas veces aplicamos mal los principios bíblicos, aplicamos mal las enseñanzas escriturales, muchas veces forzamos la palabra y muchas veces le hacemos decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque tenemos una presión o nos imponemos una presión de que debemos responder a todo y debemos saber acerca de todo, y eso no es una realidad. Y obviamente uno de los grandes errores y que abre la puerta a muchos conflictos y a muchas herejías es aplicar mal los principios bíblicos o las enseñanzas bíblicas a situaciones que no corresponden sin el suficiente conocimiento escritural profundo, forzando a la escritura a decir cosas que queremos que diga y que la escritura realmente no dice. El tercer punto de esto es la actitud que muchos creyentes tienen, una actitud de condena y una actitud desprovista de toda sensibilidad y empatía hacia personas que están padeciendo situaciones de este tipo o que han padecido, o personas que han, en este caso, cometido suicidio. La Biblia es clara, y en esto sí la Biblia es clara, en que la misericordia triunfa sobre el juicio, en la manera y en la perspectiva de Dios de ver el desarrollo de la vida de los seres humanos. Y que Dios es un Dios de misericordia, y que Dios es amplio en perdonar. Pero muchas veces nosotros que representamos la iglesia y representamos el Evangelio de Jesucristo, no somos aparentemente tan amplios en perdonar, ni somos tan misericordiosos como deberíamos serlo. Parece que hay muchos creyentes que tienen un margen de perdón muy acotado, un margen de perdón muy limitado, y por otro lado tenemos una agilidad y una velocidad de levantar el dedo acusador muy peligrosa. Y en estas circunstancias y en este tipo de problemas, hacerlo de esa forma no está bien, definitivamente no está bien. El Dios que nosotros conocemos, el Dios que nos rescató a nosotros de nuestra pasada manera de vivir, es un Dios amplio en perdonar, un Dios infinitamente misericordioso, que le da oportunidades a las personas que nos ha dado oportunidades a nosotros. El cuarto elemento que quiero compartir es que muchas veces actuar así o ser así en muchas de nuestras comunidades, en ser rápidos para condenar, rápido para juzgar, poco sensible, lo cual es una grandísima contradicción. Obligamos a personas que sufren a esconderse y a callar su sufrimiento por temor a ser juzgados y por temor a la crítica, porque yo he oído muchos comentarios estos días de personas supuestamente creyentes que juzga o acusa a personas que están transitando por situaciones de este tipo como poco espirituales.
o creyentes superficiales o que ignoran las escrituras. Y he escuchado una lista de improperios y juicios apresurados muy grande. Entonces, personas que están pasando por crisis emocionales, mentales o incluso espirituales tienden a esconderse, a proteger su situación, a callarlas, a sufrirlas en silencio por temor a ser juzgados o a ser criticados. Y el quinto pensamiento que ha estado en mi mente estos días es la necesidad muy grande que tenemos en las comunidades de fe que llamamos iglesia de desarrollar políticas de prevención, de contar con personas especializadas en estas situaciones y en que cada una de nuestras iglesias y comunidades de fe se conviertan en lugares seguros para que personas que están sufriendo puedan ser atendidos y tratados con amor, con compasión y con misericordia, y tratados y atendidos con personas especializadas o derivados a personas especializadas, inclusive fuera del ámbito de lo que es la iglesia, porque tenemos que reconocer que hay muchos recursos muy buenos y muy saludables fuera de nuestro ámbito también que pueden ayudar a las personas con las cuales nosotros trabajamos. Y sería un orgullo, sería una actitud de orgullo pensar que lo que no podemos resolver nosotros, nadie lo puede resolver. Eso no es el espíritu del corazón de Dios. Así que muchas veces la iglesia no cuenta con programas o con personas, o muchas veces no tenemos una mentalidad, una cultura interna de poder ofrecer a personas que están en sufrimiento extremo un ámbito seguro donde puedan abrir su corazón y donde puedan recibir amor y cuidado. Quiero decir algunas cosas, tal vez algunos las tomarán como controversiales o tal vez muchos se van a levantar con opiniones contrarias a lo que voy a decir, y está muy bien, no tengo problema con eso, pero yo las creo profundamente en mi corazón. En primer lugar, no todos los problemas mentales o emocionales o trastornos de la conducta son por causas espirituales. Este es un mito y un profundo error que tenemos que corregir en nuestras comunidades de fe. No todos los problemas mentales, emocionales o trastornos de la conducta se deben a causas espirituales. Algunos sí, pero muchos no. ¿Okay? Desde la época de Jesús, en los albores del primer siglo, han pasado más de 20 siglos en los cuales ha habido un notable avance de los estudios de la mente humana, de las investigaciones, un avance increíble de la ciencia, de la medicina y de muchas disciplinas más, que obviamente nos han traído muchos recursos nuevos, mucha luz y mucho conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro humano, el sistema emocional y todo lo que comprende la vida de una persona. Así que se sabe hoy en día, y es obvio y todo el mundo lo sabe, que en muchos casos, quizás en la mayoría de los casos, estos problemas se trata de enfermedades, patologías y trastornos químicos en la actividad cerebral. ¿Okay? Esto es una realidad, es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay casos que responden a problemas espirituales, hay casos que pueden responder a situaciones de influencia demoníaca y todo eso que conocemos bien y hemos tratado por años con esas cosas. Pero muchos casos no corresponden a eso, no deben ser tratados de esa manera, y es altamente irresponsable decir que estas enfermedades son de origen espiritual o maligno y que se arreglan con lo que llamamos liberación. Es altamente irresponsable etiquetar, encajonar y poner dentro de ese esquema o de esa etiqueta todas estas situaciones y estos casos. Esto es un error, no debemos cometer ese error.
Estudiando cómo Jesús ministraba, podemos ver que en muchos casos Jesús trataba las dos esferas por separado. Trataba, por un lado, el área espiritual y por otro lado, el área física. Y en muchos casos Jesús arreglaba la situación espiritual de la persona, perdonaba sus pecados, como en el caso del paralítico, pero observe cómo fue el orden en que Jesús actuó. Primero, resolvió su problema espiritual, después resolvió su problema físico. Cuando Jesús resuelve su problema espiritual, que lo perdona de sus pecados, el paralítico todavía está paralítico. O sea, resolver el problema espiritual no sanó la enfermedad que el hombre tenía hasta que Jesús hizo el milagro. ¿Okay? O sea, arreglar el problema espiritual de una persona no siempre la va a sanar de su dolencia física. Jesús lo sana también de su dolencia física porque el hombre necesitaba un milagro y en aquella época, usted sabe, las enfermedades más comunes, la lepra, la ceguera, la parálisis, eran enfermedades crueles, tremendas, y no habían hospitales, y no habían especialistas, y no habían cardiólogos, y no habían traumatólogos, y no habían odontólogos, y no había todo el avance, las máquinas y el conocimiento científico que hay hoy. Hoy no se necesita un milagro para sanar un dolor de muela u otras dolencias porque las medicinas están al alcance de la mano. No era así en la época de Jesús, no era así. Y por eso era tan necesario que Jesús hiciera esos milagros sobrenaturales en muchos casos de enfermedad. Pero él tenía claro la separación de las dos cosas. Nosotros no podemos poner en un mismo paquete todo y decir que todo es espiritual o que todo tiene un origen espiritual. Y se sabe por 20 siglos de avance y de conocimiento científico que muchos problemas de la mente y de las emociones son enfermedades que deben ser diagnosticadas correctamente y tratadas correctamente. No podemos simplificar nosotros y decir que esto se arregla mandando a la persona al cuartito de liberación. Eso es una irresponsabilidad muy grandísima y Dios no está contento de que actuemos así. Lo segundo que quiero establecer respecto a mi posición sobre este tema es que tenemos que aprender a hacernos las preguntas correctas. Las preguntas correctas. En muchos casos y en muchas situaciones no podemos ponernos a hacer teología, y más en un caso de este o en situaciones de esta. Estamos hablando de 800.000 suicidios al año, una persona cada 40 segundos que se quita la vida. No es acertado sentarnos a hacer teología como si esa fuera nuestra máxima preocupación, sino que tenemos que diseñar estrategias y políticas de prevención y de cuidado. La pregunta correcta no es una pregunta necesariamente teológica que debemos hacernos, sino la pregunta correcta debe ser: ¿cómo podemos hacer para que la próxima persona que está pensando quitarse la vida no lo haga? Esa para mí es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo podemos hacer para evitar que la siguiente persona que está pensando quitarse la vida no lo haga y conserve la vida? ¿Cómo podemos detectar estas situaciones? ¿Cómo podemos ayudar a personas que están atrapadas en estas situaciones tan complejas, tan delicadas y tan sensibles? Lo tercero que quiero establecer, lo primero es que no todos estos problemas son enfermedades, son cuestiones espirituales, sino que son enfermedades. Lo segundo es que tenemos que hacer unas preguntas correctas. Lo tercero es que tenemos que rediseñar nuestra dinámica del liderazgo y del trabajo pastoral. Rediseñar nuestro estilo de trabajo y nuestro estilo de vida. En algunos casos, como dije, las situaciones de suicidio o intento de suicidio responden a desbalances químicos en el cerebro, a trastornos de la conducta o temas emocionales, herencias, temas genéticos, etc. Pero hay otros casos también que responden a consecuencias de una mala vida, a una mala manera de trabajar. Y esto trae muchos problemas en los altos niveles de liderazgo, en las personas que tienen responsabilidades muy delicadas en sus manos, como un pastor, un líder espiritual, tiene unas responsabilidades muy pesadas en sus manos de tratar y de velar por la salud espiritual de cientos de personas, de decenas y decenas de familias, a los cuales tiene que enseñar, instruir, explicar la palabra, ministrarles. Esto es un peso
muy grande para un ser humano común y corriente, llamado por Dios, pero un ser humano al fin. La voluntad de Dios, permítame decir esto, nunca ha sido tener un ejército de pastores y líderes cansados, estresados, abrumados por las presiones del trabajo, operando en un ambiente insalubre, de tensión, de exceso de trabajo y de responsabilidades, atrapados en una maquinaria de eventos y actividades, y muchas veces con unas expectativas demasiado altas y unas defensas demasiado bajas. Expectativas demasiado altas y unas defensas demasiado bajas. Eso pone en riesgo la salud mental y la salud emocional y también la salud espiritual de nuestros pastores y de nuestros líderes, que realizan uno de los considerados trabajos más difíciles, más delicados que una persona puede realizar, comparable al trabajo de un doctor o al trabajo de otras profesiones de alto riesgo. Así que es necesario rediseñar nuestras expectativas del trabajo que nos ha tocado, que Dios nos ha encomendado, y también de nuestra manera, nuestra dinámica cotidiana de realizar ese trabajo. Y tengo algunas sugerencias que humildemente quiero proponer. Tengo 5 sugerencias que quiero proponer y no voy a ahondar y no voy a responder preguntas teológicas ni preguntas científicas o médicas, psicológicas o psiquiátricas, porque escapa a mi alcance y no puedo hablar de lo que no sé. Pero tengo unas ideas y unas propuestas que me gustaría proponer para que las conversemos, las hablemos en nuestros ámbitos y podamos ser parte de la solución y no parte del problema. Número 1, la iglesia, la comunidad de fe debe ser una comunidad de cuidado. La iglesia no puede ser una institución donde vienen miles de personas no, la iglesia tiene que ser una comunidad de cuidado. Y aunque vengan miles de personas, la iglesia pueda ofrecer ese cuidado emocional, espiritual, que las personas hoy en día necesitan. La dinámica de una iglesia local debe estar enfocada y debe priorizar el cuidado de los unos a los otros. El cuidado de los unos a los otros. Debe ser una comunidad donde tú puedas ir sin máscaras y saber que vas a ser aceptado por todos y que nadie te va a juzgar, ni que nadie te va a medir, sino que te van a abrazar y te van a aceptar tal como eres, y en ese proceso Dios irá cambiando tu carácter, tu mentalidad, todo lo que deba ser cambiado. Así que pastores y líderes tenemos que trabajar y esforzarnos para convertir nuestras iglesias en comunidades de cuidado, donde sea un valor de la cultura interna de esa iglesia el cuidado de los unos a los otros, el cuidado del pastor, de las personas, pero también de las personas hacia el pastor. En segundo lugar, también me gustaría proponer que los pastores y los líderes espirituales, pastores y pastoras, puedan trabajar bajo una cobertura de protección espiritual. Porque si bien es cierto que el pastor y el líder provee ese cuidado y provee la protección a sus feligreses, muchas veces no está él mismo bajo ese manto de protección espiritual, y por cierto que lo necesita. Y todos sabemos, es obvio que el líder, que el pastor necesita operar y trabajar bajo una atmósfera y un ambiente de protección espiritual, donde él esté protegido espiritualmente por ser una pieza clave, no una pieza insustituible. No quiero entrar en esa creencia, pero sí una pieza clave, un instrumento clave que Dios usa para bendecir esa comunidad y esa cantidad de personas. Pero también desde el lugar de esas personas, tiene que haber una preocupación y un interés de mantener a su pastor y a su líder bajo una cobertura de protección espiritual, porque también es un ser humano. Y yo escribí sobre eso. Muchas veces nos gusta idealizar al pastor, nos gusta ponerlo en una cajita de cristal y verlo como un superhombre, una supermujer que tiene la respuesta para todo, que siempre sonríe, que siempre es feliz, que tiene victoria y triunfa en todas las cosas. Y eso es irreal, no es sano, ese es un pensamiento tóxico. Y muchas veces nosotros como pastores y líderes fomentamos que la gente piense eso. Y eso no debe ser así, porque somos personas
como los demás también, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras victorias, tenemos nuestras derrotas, y no debemos generar una idea que es irreal y que nos lleva y nos conduce a abrir las puertas a cosas muy negativas. Entonces debemos ser conscientes de eso y debemos responsabilizarnos como iglesia de proveer una cobertura de protección espiritual a nuestros pastores y a nuestras pastoras. En tercer lugar, y esto lo hablamos todas las semanas, hablamos de esto porque este es el tema de este lunes pastoral, proveer herramientas, instrumentos, ideas para el liderazgo. Necesitamos también tener una conciencia clara y refrescada y nueva de la necesidad de formar equipos y trabajar con equipos. La tarea pastoral y la tarea de una comunidad de fe que llamamos iglesia es muy amplia, muy variada, muy intensa, muy dinámica, muy pesada. Y es imposible que un hombre solo pueda llevar adelante el ministerio de una congregación, que implica enseñar, predicar, ministrar, administrar, proyectar, liderar, formar equipos, aconsejar. Es una tarea tan vasta que es imposible que una sola persona la pueda. Es imposible, no existe en el mundo la persona que tenga el 100% de las habilidades para realizar esta tarea como un individuo solo, hombre o mujer. Entonces es necesario que de nosotros haya una conciencia y una mentalidad de la necesidad de formar equipos saludables, formar equipos competentes y trabajar y ministrar en equipos. Y que también haya desde nuestras congregaciones el entendimiento de que debemos envolvernos, debemos comprometernos y debemos ser parte de esos equipos que van a llevar un ministerio de impacto y de influencia en la ciudad o en la nación. En cuarto lugar, también veo la necesidad de que en la vida eclesiástica, en la vida comunitaria, podamos tener y desarrollar relaciones sanas, relaciones saludables. Esto es muy importante porque existen muy pocos lugares en la sociedad actual donde uno pueda ir y encontrar y desarrollar relaciones saludables con otras personas, relaciones de amistad, relaciones con límites, relaciones con valores transparentes y valores altos, y no entrar en una mentalidad de secta, de encerrarnos en un círculo de personas que creemos lo mismo, pensamos lo mismo, en un amiguismo enfermizo que no abre las puertas a otras personas, y que transforma esos ambientes en tóxicos y que nos hacen muchísimo daño. No, la iglesia no debe ser eso. La iglesia debe ser una comunidad abierta, una comunidad de amor, una comunidad de aceptación, donde todos sabemos y aprendemos a tener relaciones saludables unos con los otros. Muy importante para el líder aprender a desarrollar y a tener relaciones saludables con las personas, con los miembros de su equipo y entre los miembros también. Y número 5, veo también la necesidad de que podamos tener perspectivas correctas. Perspectivas correctas. ¿Por qué digo esto? Porque aunque es obvio y se supone y es sabido, no siempre somos guiados por las perspectivas correctas. Por ejemplo, la iglesia es de Cristo, la iglesia no es del pastor. No fue el pastor el que murió por las personas, fue Cristo. Entonces las almas, las personas no le pertenecen al líder, le pertenecen a Cristo. Cristo es realmente el líder de la iglesia. Entonces debemos reenfocar nuestra perspectiva y entender que la responsabilidad final, que los resultados finales del trabajo de una iglesia no dependen del pastor o del líder 100%, sino que los resultados los da el Señor. Y nosotros concentrarnos en hacer un trabajo bien hecho, un trabajo excelente y responsable, pero no asumir cosas que no nos corresponden y que no nos pertenecen. Una perspectiva correcta. Una perspectiva correcta también implica que no todo depende de nosotros, que no todo puede depender de nosotros, que no todo podemos hacerlo depender de nosotros, sino que todo depende de Él, debe depender del Señor. Y que también
Hay personas, hay pastores que piensan, líderes que piensan, bueno, si yo me voy, esta iglesia no va a seguir, o si yo no estoy, no se hace nada, o todo depende de mí, si yo no predico, nadie puede hacerlo, si yo no resuelvo las cosas, nadie está capacitado. Y esa mentalidad ha dañado mucho a los individuos y a los grupos. Otro asunto relacionado a perspectivas correctas es la necesidad y la urgencia que tenemos de cuidar mejor nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando un trabajo nos apasiona, y el trabajo ministerial es, por cierto, apasionante, trabajar con personas es apasionante, liderar una iglesia es un trabajo apasionante, tenemos la tendencia a descuidar nuestra alimentación, nuestro descanso, y descuidamos el normal funcionamiento de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso cuando perdemos el control y nuestra mente ya no está trabajando saludablemente, ya no está trabajando eficazmente, ya nuestras emociones están muy entreveradas y nuestro cuerpo está cansado, está agotado. Y esto es importante porque la Escritura mismo, y aquí también la Escritura es súper clara en que debemos cuidar nuestro cuerpo entendiendo que es el templo del Espíritu Santo. Así que el trabajo, la adicción al trabajo, por más que sea un trabajo bueno, no es algo bueno. Es algo que es nocivo para nuestra salud, para nuestra familia, y en la vida familiar se resiente también. Y aquí esto va dentro de relaciones saludables, tener relaciones saludables en lo familiar, tener una vida familiar saludable, placentera, es fundamental para un ministro, para un siervo o para un líder. Así que yo creo que estas cosas nos pueden ayudar a prevenir, especial y específicamente en el caso de los líderes y de los pastores, situaciones de tensión extrema, de estrés extremo, de quemazón, como se dice popularmente, que pueden derivar en trastornos mentales o emocionales que pueden traer consecuencias trágicas como las que estamos mencionando en este día. No podemos, si está fuera de nuestro alcance, y esto será responsabilidad para los gobiernos y las instituciones que trabajan con la salud mental y emocional, diseñar políticas de prevención para evitar. La cultura y el mundo de hoy es súper caótico y súper agitado y fomenta esta situación, pero sí puntualmente que he querido referirme a las situaciones de los pastores y líderes, los que trabajamos con gente, de lo que la esencia de nuestra tarea cotidiana es ministrar y ayudar y acompañar los procesos de las personas y de las familias. Es muy importante, como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, o sea, cuídate a ti mismo. Y no podemos cuidar a los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos. No podemos amar a los demás si no sabemos amarnos a nosotros mismos. Si estamos atrapados en una jaula, en una prisión de depresiones, de culpa y de cargas que nosotros mismos nos hemos puesto. Si no podemos aprender a amarnos a nosotros mismos, va a ser muy difícil amar a los demás. Siempre estaremos demandando y exigiendo. Igual que estamos poniéndonos esa presión a nosotros mismos. Así que es necesario, líderes y pastores, que aprendamos a cuidarnos. Es necesario, iglesia, que aprendamos a cuidar a nuestros pastores y a nuestros líderes. No levantar el dedo acusador, no ser ligeros para condenar a la gente. Transformar nuestras iglesias en comunidades de cuidado y ayudar a sanar los corazones quebrantados, como fue el propósito y la misión de Jesús. Y Él lo dijo públicamente, a que Él había venido a sanar los corazones quebrantados. Entendiendo también que hay muchas situaciones que no son de origen espiritual, sino que son de origen, que son enfermedades y que deben ser correctamente diagnosticadas y correctamente tratadas, y no debemos pecar de un complejo de que nosotros tenemos la solución para todo y que tenemos la respuesta para todos. Tenemos que ser humildes y entender que necesitamos ayuda, muchas veces ayuda técnica y especializada, que gracias a Dios las tenemos hoy en día en el presente siglo. Así que quiero enseñarles el papelito para recordar los puntos. Número 1, la iglesia debe ser una comunidad de cuidado. Número 2, referido a los pastores, debemos ofrecer a nuestros pastores una cobertura de protección espiritual.
Número 3, respecto del liderazgo, debemos aprender a formar y a trabajar con equipos, no hacer depender todo de una sola persona. Número 4, la vida eclesiástica tiene que ser una dinámica de relaciones saludables y todo líder, todo pastor, hombre o mujer debe empezar por tener en su familia relaciones saludables. Y número 5, respecto del futuro, tener las perspectivas correctas. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Él es el dueño de la vida de las personas, no nosotros, y todo depende de Él y no de nosotros. Con humildad, amigos, simplemente unas reflexiones, espero conocer las suyas y que Dios les bendiga. Y si alguien que está mirando hoy o está escuchando este video está atravesando una crisis, está sufriendo en silencio, tiene temor de compartir su crisis, hágalo, busque ayuda, no se encierre, no deje que el tiempo pase y el dolor se profundice y la depresión se profundice. Actúe a tiempo. Si usted conoce a alguien, acompáñelo, no lo juzgue, actuemos rápido, actuemos a tiempo, protejamos a esas personas, seamos agentes de sanidad y no de condenación. Todos sabemos de memoria San Juan 3:16 y está muy bien, pero también deberíamos practicar San Juan 3:17, donde dice que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Con mucho amor, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.